Bien, chicos, esta es una audición especial que vamos a realizar para por lo menos terminar la parte que ya estábamos por terminar, que tiene que ver con los productos notables. Le hago un recorderis breve de lo que vimos al inicio y que en su mayoría algunos han hecho hasta ejercicio. Por ejemplo, el primer caso que vimos fue el binomio al cuadrado, como lo pueden ver aquí, el caso 1, y utilizamos en los 5 grupos un cuadro que nos permitiría descomponer los distintos elementos de análisis de ese caso para que le fuera más fácil al alumno entenderlo. Aquí está la fórmula del caso, una suma o una resta de dos expresiones al cuadrado es igual a este trinomio que está aquí. El primero y el segundo término al cuadrado. Y en el medio siempre va a aparecer el 2 multiplicado por ambos términos. Entonces, este cuadro lo usamos en clase en los 5 grupos. El primer grupo con el que empezamos a usar este cuadro fue el noveno E. Después lo usamos con el noveno B. Después con el noveno C y finalmente con el noveno A y noveno D. Y en casi todos los grupos yo pude ver que los chicos les sirvió el cuadro, les sirvió el cuadro. Bien, ese fue el primer tema. El otro tema que vimos parecido a ese fue el segundo caso, o caso 3, como yo le llamé después, binomio al cubo, donde también hay una fórmula, aquí está la fórmula de binomio al cubo, no la anoté aquí aparte, pero aquí está, dos expresiones que están sumadas o restadas al cubo, da como resultado estos 4 términos que están aquí. Y usamos este otro cuadro, con la misma mecánica, pues, que usamos en el caso anterior, el binomio al cuadrado, y ahí sí no estoy seguro si lo usé en los 5 grupos. Sé que en la mayoría, porque el último grupo con el que lo usé fue el noveno A, mi consejería, lo usamos, pero tengo una leve duda si lo llegué a usar con los 5 grupos. Pero, de todas formas, aquí está el cuadro, es el mismo caso del binomio al cubo, como lo dice ahí, dos términos sumados o restados que están elevados al cubo. Este es el resultado y aquí están los distintos componentes. Bien, hoy lo que me gustaría es hacer con ustedes un avance de los dos últimos casos, que son los más sencillos. Nos dedicamos a esos dos casos porque pensamos, ¿no?, que haciendo los más difíciles, perdón, nos quedaba lo más fácil. Bueno, nos vino la huelga esta, pues, y nos interrumpió nuestro trabajo. Por eso es que pienso que lo más sano sería mandarles esta audición, tratando, pues, de mostrarles ejemplitos sencillos del caso 2 o el caso 3. Aquí la nomenclatura de caso 1, caso 2, caso 3 o caso 4 no es importante. Lo importante es el nombre del caso, ¿no? Porque lo estoy usando aquí en base a cómo los voy presentando. Por ejemplo, si fuese los dos anteriores, el caso 1 y caso 2, binomio al cuadrado y binomio al cubo. Este sería el caso 3, que lleva por título producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Aquí está la fórmula del caso. Dos cantidades iguales, sumadas o restadas, es igual a esta diferencia que está aquí, al cuadrado, siempre. Como podrán ver, si lo comparan con los dos anteriores, se ve que es más sencillo. Si lo comparan, se ve que es mucho más sencillo. Por favor, ¿está claro eso en cuanto a la comparativa? Pero yo quería llamar su atención, así de carambola, porque lo mencioné en las clases,
que los casos de producto notable o multiplicaciones importantes o notables, como estas, dan producto o dan origen a lo que se llaman los casos de factorización. Por ejemplo, este producto notable de la suma por la diferencia da como resultado una diferencia de cuadrado. Aquí está, diferencia de cuadrado, que escrita desde la factorización se pone primero la diferencia de cuadrado y después se pone el producto notable. Es como si fuera una moneda donde tenemos la cara y tenemos el sello. Este sería la cara y este sería el sello. Bueno, para la factorización primero ponemos el sello y después ponemos la cara. Es lo mismo. Bien, vamos a verlo como producto notable. Observe aquí, por ejemplo. Yo tengo 4x más 8, 4x menos 8, como un primer ejemplo. Observe que son las mismas cantidades. Está sumada y está restada. Bueno, ¿cómo lo resuelvo? Usando esto que está acá. Bien, agarro la primera cantidad, 4x, y la elevo al cuadrado. Pongo menos, siempre se pone menos. Y pongo la segunda cantidad y la elevo al cuadrado. Y resolvamos eso. 4x al cuadrado es 16x cuadrado. Y 8 al cuadrado es 64. Porque 8 por 8 es 64. Veamos otro ejemplo. 5y cuadrado más 3, 5y cuadrado menos 3. ¿Ves? Las mismas cantidades, sumadas y restadas. Lo resolvemos. Ponemos la primera cantidad al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado. Y lo resolvemos. La respuesta aquí sería 25y4 y 3 al cuadrado 9. Sencillo, como les decía, rápido se hace el desarrollo de cada uno de ellos. Y un tercer ejemplo. 7x a la cuarta más 6, 7x a la cuarta menos 6. Las mismas cantidades sumadas y restadas. Bueno, aquí sería 7x a la cuarta al cuadrado menos 6 al cuadrado. Se resuelve. 7 al cuadrado es 49, x a la 8 y 6 al cuadrado es 36. Es un ejemplo, un caso sencillo. Por eso yo les decía a ustedes que yo quería terminar pues con esta parte. Ahora, ese es el producto notable. Entonces me voy a atrever en lo que sigue a ponerle la factorización. O sea, esto que está aquí en la nubecita. A ponérselo no tanto para incluirlo en la evaluación del producto notable, sino para que vean la versatilidad de uno y otro. Observen, me disculpan. Estoy todavía con una tos. Ay, Dios mío. Bien, aquí por ejemplo, 16x cuadrado menos 64. Esa es una diferencia de cuadrado. 25y a la 4 menos 9. Esa es una diferencia de cuadrado. Y 49x a la 8 menos 36. Esa es una diferencia de cuadrado. Que son las respuestas que acabamos de ver. Son las respuestas, si se fijan, son las respuestas, ¿ves? 16x cuadrado menos 64, 25y a la 4 menos 9 y 48x a la 8 menos 36. Bien, vamos a resolver el primero, como una diferencia de cuadrado. ¿Qué es lo que se hace? Se extraen las raíces cuadradas. La raíz cuadrada de 16x cuadrado es 4x. La raíz cuadrada de 64 es 8. Cuando yo tengo las raíces, bueno, las pongo positivas y las pongo negativas. Que es lo que les decía que es como el cara o sello. O sea, hace un rato vimos la diferencia de cuadrado que nos dio, perdón, el producto de la suma por la diferencia que nos dio una diferencia de cuadrado, que nos dio una diferencia de cuadrado. Ahora vemos una diferencia de cuadrado que nos da el producto de la suma por la diferencia. Veamos el siguiente, este que está aquí, 25y a la 4 menos 9, con esta flechita que estoy poniendo ahí. Vamos a buscarlo. Aquí está. 25y a la 4 menos 9. Extraemos las raíces cuadradas. La raíz cuadrada de 25y a la 4, 5y cuadrado. La raíz cuadrada de 9, 3. Esas son las raíces. Las escribimos positivas y las escribimos negativas. Ahí está. Suma por la diferencia es igual a esta diferencia de cuadrado. Y la última, 49x a la 8 menos 36. Le extraigo las raíces cuadradas. Aquí está. La raíz cuadrada de 49x a la 8, 7x a la 4. La raíz cuadrada de 36, 6. Son las raíces.
Las pongo positivas y las pongo negativas y esa es la solución del caso de factorización. Bien, este ejemplito que acabamos de ponerle es para que a ver si se atreven ustedes en casa mientras dure esta huelga. Aquí hay ejemplos de este segundo caso, del producto notable, este que acabo de explicar, producto de la suma por la diferencia. Aquí en esta primera parte, para que completen. En esta segunda parte, para que corrijan lo que ya está resuelto, si hay algo que está mal. Y en esta tercera y cuarta parte, para que lo desarrolle. Se los pongo, este tomado de un excelente libro de Susaeta, la editorial Susaeta, Matemática de noveno nivel, para esto. Muy bien, para terminar ya pues nuestra audición, nuestra sencilla audición, hemos querido esta sencillísima explicación, adelantarles el siguiente caso de producto notable que lleva por título producto de la suma por la diferencia. Ese producto notable es equivalente a lo que se llama en factorización diferencia de cuadrado. La intencionalidad didáctica de esta sencilla lección es que adelantemos ese caso, lo revisemos, que es un caso sencillo, y lo puedan ustedes trabajar en casa a través de una practiquita que les he dejado. Ese ha sido pues el propósito de esta sencilla, repito, audición que hacemos para mis alumnos del primer ciclo Tocumen, del noveno nivel, los grupos de la ALE.